En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día. Asumimos pues una nueva responsabilidad informativa. Vamos al abordaje de una nueva agenda de trabajo, en este caso la del martes 16 de enero. Temas nacionales, temas internacionales, temas deportivos. En esto último se comienza a levantar una polémica por la entrega del premio The Best que correspondió nuevamente a Lionel Messi. Bueno, eso provocó una serie de comentarios que ya explicaremos en su momento y que se desarrollará obviamente en el segmento deportivo de la primera emisión. Gracias por sintonizarnos, gracias por darnos esa audiencia y gracias también por involucrarse, por participar, por enviar sus mensajes, por dejar sus registros y sus inquietudes, sobre todo con el tema de servicios públicos, que trabajamos con mucho énfasis en esta primera emisión del Noticiero de Televen y desde luego en el resto de las emisiones. Es importante decirles que ya están abiertas esas redes sociales y particularmente está a la orden de ustedes para que comiencen a comunicarse la red social X, antes conocida como Twitter. Entonces, comencemos a trabajar esta agenda del martes 16 de enero. Bueno, nos vamos a ubicar en lo que fue la presentación del informe de gestión que hizo Nicolás Maduro en el día de ayer ante la Asamblea Nacional. Fue una larga intervención donde abordó diversidad de temas económicos, políticos, sociales, en fin, temas diplomáticos. No podía faltar el tema de la reclamación territorial sobre la Guayana Esequiba. Pero la mayoría, bueno, de los titulares y del interés se ubica y se centra, obviamente, en el tema de alguna corrección salarial que se anunció, que es muy parcial. Él explicaba que están haciendo un esfuerzo muy significativo para poder elevar algunos bonos, porque en realidad lo que se subieron o se subió fue un bono, porque la situación económica, el tema de las sanciones, ejerce una profunda presión, sí. Además hablaba de lo que se perdió durante todo el tiempo de las sanciones a partir del año 2015 en materia de ingresos petroleros, cómo afectó la producción petrolera nacional. Pero vamos a lo concreto entonces. ¿Qué anunció Maduro? Bueno, el aumento del bono de guerra económica, básicamente para los empleados públicos y aquellos que lo reciben a través de la plataforma Patria, no es para todos, porque esto ha generado una confusión. Si este bono alcanza para todos, no. Este bono de guerra económica primordialmente es para empleados públicos y esto se canaliza a través, como ya se conocen, de el sistema Patria, la plataforma Patria. Entonces se eleva de $30 que estaba a 60 y se deja el monto del llamado Cesta Ticket también para empleados públicos y los que suman a la plataforma Patria en 40. Eso suma lo que Maduro decía, salario mínimo integral indexado, que hace $100, pero no es para todo el mundo. Sobre el salario mínimo como tal, para el resto, pues se queda en 130, no anuncios en ese sentido, 130 bolívares mensuales, que es un poco más de 3 punto y algo dólares, en este caso por mes. Jubilados y pensionados pues van a tener que seguir recibiendo lo mismo, los 130 bolívares, igual los que reciben el salario mínimo en los respectivos trabajos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, las bonificaciones suman, sobre todo cuando se trata de la empresa privada que paga mejor que el sector público, pero al final eso no se cuantifica para lo que son prestaciones sociales, utilidades, en fin, y todos los beneficios que antes se recogían en los contratos o aún se recogen en los contratos colectivos. Eso sí, dejó un espacio abierto Maduro para agregar que muy probablemente en un futuro no definido, a lo mejor cuando se aproxime la fecha del 1 de mayo o en el mes de marzo, pudiera realizarse un anuncio adicional sobre el salario mínimo, pero eso está allí. También hablaba que se está evaluando la situación de lo que ya se perdió como derecho,
que son las prestaciones sociales que están evaluando, y además se convierte en sal y agua. Cuando se liquida a un trabajador, cuando se le paga por diversas razones que sean o porque renuncie, lo que recibe realmente es pírrico, ¿no? Y en ese sentido se habla o se entiende de sus palabras que va a cambiar, digamos, el esquema o el modelo. Habrá que esperar. Por lo demás, como decía, se refirió al tema de la economía, al tema inflacionario, dijo que van a trabajar duro para tratar de mantener la inflación en 2 dígitos, dijo que este mes de enero será el de menor inflación en los últimos años, señaló que la inflación en el mes de diciembre fue de 2.4, que había podido ser contenida durante el año 2023. Bueno, acusó ya en el terreno político a sus adversarios de ser responsables, de estimular, de promover y de apoyar las sanciones que tanto han lastimado la economía venezolana. También habló de conspiraciones en su contra y acusó a dirigentes políticos de la oposición que están en el exilio, que habrían tratado de incluso intentar pues asesinarle a él y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en una conspiración desde Colombia y desde Miami. Bueno, entregó o le dejó al presidente de la Asamblea Nacional, al parecer, un acopio de información o documentos o un expediente, en definitiva, de lo que es o lo que ha sido o lo que fueron, porque habló de 4 conspiraciones en su contra y en contra de su gobierno. Muchas cosas dijo, ¿no? Diversos temas, como dije antes, estuvo abordando Nicolás Maduro en la presentación de este informe de gestión. Dará mucho que hablar, dará mucho que discutir. Ayer mismo se recogieron algunas reacciones de descontento, sobre todo que el anuncio del aumento del bono de guerra económica que no llega a todo el mundo. Partidos políticos se pronunciaron señalando que eso era absolutamente insuficiente y solicitaban que se aumentara, pero el salario mínimo como tal para todos los trabajadores y empleados del país. Bueno, seguramente por algunos días habrá discusión en ese sentido. Vamos a otro tema que tiene que ver con esto, porque ayer mismo también el Centro de Documentación y Análisis Social, el CENDAS de la Federación Venezolana de Maestros, daba a conocer lo que era o lo que fue el comportamiento de la canasta alimentaria para el mes de diciembre, para un promedio o un número de 5 personas que integren un núcleo familiar, es decir, una familia de 5 personas. De acuerdo a la información que manejó y la investigación que realizó el CENDAS, la canasta alimentaria, que está integrada aproximadamente por 60 productos, se ubicó en el mes de diciembre en $531,93, algo así, por encima de los $531. Eso serían aproximadamente 177,7 salarios mínimos, en este caso, para poder tener acceso a esa canasta de 60 productos y cubrir el monto de $531 y pico, ¿no? Necesitaría una persona o cada uno de los integrantes de esa familia de 5 recibir ingresos de $17,7 por día para poder dar cobertura. Entonces, cuando se contrasta esto con los anuncios del aumento del bono de guerra económica y mantener el cesta ticket en $40 para hacer un total de un salario mínimo integral de 100, se ve el contraste que es inalcanzable, que es insuficiente, que hay un déficit significativo entre lo que es la canasta alimentaria medida por el CENDAS y los anuncios que se hicieron ayer. Bueno, seguimos. Otras informaciones. Ayer, como ya adelantábamos y dimos cobertura, hubo manifestaciones y protestas por el Día del Maestro en diversas regiones del país, en diversas capitales de la República. Y en la capital, en Caracas, pues hubo concentraciones, hubo que mover la movilización hacia otro lugar y de allí tratar de partir hacia el Ministerio de Educación, donde también el oficialismo tenía planteado tener una concentración con una tarima que había colocado. Lo cierto es que maestros y profesores, incluso los universitarios, se sumaron y a la par los empleados de la salud y también pensionados y jubilados y empleados públicos estuvieron presentes en la protesta solicitando, desde luego, un aumento del salario mínimo. Los maestros solicitando el respeto y un nuevo convenio colectivo y mejores condiciones
laborales, ¿no? Ese fue el motivo fundamental de la protesta del día de ayer y el anuncio de que van a seguir las manifestaciones de calle exigiendo mejores condiciones de vida. Bueno, vamos con otro tema también que va destacando en la agenda. Seguimos en lo nacional. Ayer se conoció un comunicado del Ministerio de Salud invitando a los venezolanos a mantener la prudencia, a mantener la calma y no dejarse llevar por especulaciones en cuanto a un rebrote del COVID-19 con una nueva cepa. Hasta ahora, de acuerdo a lo que dice el documento comunicado del Ministerio de Salud, no se ha detectado y no hay ningún caso positivo de esta nueva cepa. De todas maneras, sí, hay que recordar, hay una situación irregular con enfermedades respiratorias agudas. Hay dengue, en este caso, y también hay una gripe que está, pues, castigando con severidad a muchísimos venezolanos. Pero en cuanto al COVID-19, que deja el recuerdo de lo que fue la pandemia y deja la huella de las personas que murieron en Venezuela, que fueron miles, más de 5.000 o algo así, si mal no recuerdo la cifra, pues entonces surge este pronunciamiento del Ministerio de Salud. Bueno, el tema internacional. Hay varias cosas interesantes. Ayer en la primaria de Iowa en los Estados Unidos, Donald Trump arrasó sobre sus competidores. Comienza este proceso de convenciones en cada uno de los estados para escoger al aspirante del Partido Republicano, que todo apunta, según las encuestas, sería otra vez Donald Trump. Hay dos competidores fuertes, Nikki Haley, quien fue, por cierto, su embajador ante la Organización de Naciones Unidas, y Ron DeSantis, un político conservador archirreaccionario que es gobernador del estado de la Florida, ¿no? Un tipo de extrema derecha, ¿no? Así le califican sus adversarios. Bueno, ganó fácilmente Trump y bueno, seguirán otras convenciones hasta llegar a la gran convención final donde se escoja al candidato republicano. Lo mismo tendrán que hacer los demócratas, que hasta ahora anuncian que será Joe Biden, y muchos piensan que Biden no está en condiciones de seguir asumiendo esta responsabilidad con una nueva candidatura por sus problemas de salud, también los años, en fin, bueno, cuestiones de la discusión interna política en los Estados Unidos. Vámonos a Guatemala. Por fin, en la madrugada pudo juramentarse Bernardo Arévalo como nuevo presidente de ese país. Sin embargo, con mucha fragilidad, casi 10 horas para instalarse el Congreso y para darle el aval necesario en lo que significa la investidura, hubo pronunciamientos fuertes, vigorosos de parte de factores internacionales, de la OEA, de la Unión Europea y también de diversos países, incluso los que estuvieron allí en representación de cada una de sus naciones, para que Arévalo asumiera su responsabilidad. Pero va a gobernar con mucha fragilidad, como decía, y con muchos adversarios, tratando de perturbar lo que será el recorrido de este nuevo gobierno, pues en definitiva. Vamos ahora a Colombia. Lamentablemente sube el número de personas fallecidas por el alud, por el deslizamiento en el departamento del Chocó. Ya son 36 las personas muertas, quedan otras desaparecidas y una veintena de heridos aproximadamente. Esto lo informó el gobierno pues, del presidente Gustavo Petro, quien por cierto va a visitar en estos días al Papa Francisco en el Vaticano. Otra información importante tiene que ver con el tema en Portugal. Oficialmente se disuelve el Congreso de ese país. Van a unas elecciones anticipadas para el 10 de marzo para escoger pues un nuevo primer ministro. El anterior, Antonio Costa, renunció por denuncias sobre presunta corrupción de funcionarios de su gobierno y por una investigación que se le abrió, ¿no?, a él, bueno, dentro de este proceso de manejo de los dineros públicos. Así que, bueno, habrá nuevas elecciones, repito, el 10 de marzo en Portugal. Bueno, vamos a deportes. Controversia, decía antes en la introducción,
porque nuevamente se le otorgó a Lionel Messi el premio The Best. Él no estuvo presente en la ceremonia que se realizó en Londres. Muchos están en desacuerdo, dicen que el espacio de tiempo medido encaja dentro de lo que es la escogencia de The Best y que en ese recorrido piensan los que votaron que él tenía los méritos suficientes. Otros pensaban que quien debió haber recibido ese premio, ese trofeo como tal, era Erling Haaland, jugador del Manchester City, por lo que ha sido su recorrido en el tiempo que se mide, que es parte de 2022 hasta aproximadamente julio del año 2023. Pero bueno, fue Messi y queda el debate abierto en ese sentido. Y en el béisbol profesional venezolano, bueno, continúa el round robin. Ayer los Tiburones de La Guaira ganaron nuevamente. 10º triunfo, una derrota, y ya automáticamente pasan a la final por segundo año consecutivo del béisbol profesional venezolano. Caracas empató con Caracas le ganó a los Cardenales de Lara, está a medio juego en el tercer lugar. Y bueno, vamos a ver cómo es el desenvolvimiento del día de hoy. En el segundo lugar están los Cardenales, a 4 juegos y medio de los Tiburones de La Guaira. Pero La Guaira ya va a la final. Bueno, hay mucho más en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X, usando la etiqueta numeral primera emisión. Nos vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Siempre el registro de los titulares de la prensa internacional, el informe del tiempo y lo que ustedes siempre y que lo reseñamos envían a través de las redes sociales, particularmente de la red social X. Así, bueno, hoy los dejo nada más con Harley Monseguilemán, porque Gaudí no nos acompaña en la mañana de hoy, pero de todas maneras, bueno, te toca el trabajito. Sí, señor. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Feliz de acompañarte acá en la primera emisión del noticiero. Así como lo indica Carlos, nuestra compañera Gaudí Peroso no nos va a estar acompañando el día de hoy. Está resolviendo unos asuntos personales. Ya nosotros estamos listos para revisar todas las portadas de circulación nacional. Importante decir que la ciudad de Caracas amaneció lluviosa. El pavimento está mojado, señores. Si tienen que salir, recuerden hacerlo a tiempo para que no anden apurados corriendo por allí por las calles. Sobre todo en Caracas, que uno rueda 2 metros, Carlos, y caen 5 huecos, ¿no? Bueno, sí, chicos, la situación del deterioro de las vías en la capital de la República es terrible, en todas partes. Nosotros que estamos ubicados, digo Televen, en el municipio de Sucre, tenemos el martirio de transcurrir y recorrer la avenida Rómulo Gallegos, que aquello es un desastre, de verdad. Alcantarillas sin tapas. Además, y en otros municipios también se presenta la situación, en el municipio Libertador también, bueno, hay problemas también en Baruta, problemas en Chacao. Bueno, señores, ya lo saben, si tienen que salir de casa, háganlo temprano, eviten tragedias, eviten accidentes, seamos responsables. Ya estamos más que listos para revisar las portadas de circulación nacional. Adelante, señor director. Iniciamos este recorrido con la portada de El Universal, que ya la tenemos lista y la compartimos de inmediato con todos ustedes. En su principal titular hablan de los anuncios hechos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer en su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Maduro anunció aumento del bono de guerra económica, así como también lo comentaba Carlos al principio. Con el aumento, el ingreso mínimo pasará a $100 mensuales, mientras que se mantiene el cesta ticket en $40. Otro titular que destaca El Universal para este martes 16 de enero. Más de 2,7 millones de fieles acompañaron a la Divina Pastora. 2 semanas estará la imagen en la Catedral Metropolitana de Barquisimeto. Alrededor de 2,7 millones de personas participaron el domingo 14 de enero en la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto, Estado Lara. Un total de 2,7 millones de feligreses, entre propios y visitantes, recorrieron la ciudad de Barquisimeto para demostrar su amor y fe mariana en la visita número 166 de la Divina Pastora. Así lo dijo el gobernador Adolfo Pereira. Hay otro titular que destaca El Universal para este día. Actividad crediticia en el país creció cerca del 94% todo el año 2023. Durante el año, la actividad crediticia del país creció un 94% en comparación con el año 2022. Así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro,
Maduro. En la presentación de su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, el jefe de Estado aseguró que los financiamientos entregados durante el año pasado alcanzaron 1.472.000 millones de dólares. En ese sentido, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, detalló que durante el 2023 hubo una línea de trabajo clara. Otro titular que destaca el diario Universal para este día, y con una gráfica, por cierto: tragedia por lluvias en Río de Janeiro. El temporal que azotó la ciudad de Río de Janeiro el fin de semana provocó la muerte de por lo menos 11 personas e inundó decenas de calles. Aunque la lluvia remitió la tarde del domingo, el alcalde Eduardo Páez decretó situación de emergencia y recomendó a los ciudadanos evitar desplazarse y quedarse en lugares seguros. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva garantizó todo el apoyo a las autoridades y a los afectados. También hay un titular por acá en materia deportiva: un amistoso contra el racismo. Ampliamos de inmediato. Bueno, el partido amistoso España-Brasil, organizado en respuesta a los insultos racistas dirigidos el año pasado al delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, tendrá lugar el 26 de marzo en Madrid. También está una información en el ámbito internacional que la comentaba desde luego Carlos Fernández. Portugal disuelve parlamento antes de las elecciones de marzo. El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa tomó la medida y confirmó la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas el 10 de marzo. Esta es la información destacada del diario El Universal para este día, martes 16 de enero de 2024. Vamos a continuar este recorrido con la portada del diario 2001, que está corta pero precisa. Allí la compartimos de inmediato con todos ustedes. Anclan al dólar, cesta ticket y bono de guerra. El beneficio de alimentación será equivalente a $40 y justamente está estimado que se comience a pagar desde el 1 de febrero. Otro titular en materia deportiva, lo comentaba también Carlos Fernández: Messi gana su tercer Divest. Por otra parte, en la jugada, Tiburones de La Guaira pasa a la final. En la página número 5 de este diario están los detalles de esa noticia deportiva. Pero justamente hablando de deportes, vamos a ver qué nos trae la portada del diario Meridiano para este martes. Hablan justamente de béisbol, no puede ser de otra forma. Tiburones a la final. La Guaira derrota a Margarita con una gran ofensiva de Michael García, que se fue de 6-4 con 2 anotadas y 3 impulsadas. A los litoranenses les restan 5 juegos en el round robin. Más abajo, Caracas no se rinde. Leones vence a Cardenales en Barquisimeto y queda a tan solo medio juego del segundo lugar. La información del premio de Messi también está reseñada en la portada de Meridiano para este día. Bueno, y con este último diario, Meridiano, información deportiva, ha llegado el momento de establecer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Quédense allí pegaditos a nuestra señal, porque en la próxima parte estaremos revisando, como es costumbre, los titulares que circulan en las regiones. Ya venimos. Para el 2050 se prevé que anualmente mueran 10 millones de personas producto del consumo excesivo de antibióticos. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud. El ente internacional detalló que actualmente este fenómeno representa una amenaza que está en crecimiento rápidamente. La causa de esto es que el consumo excesivo de este fármaco reduce su eficacia en el organismo humano debido a que los patógenos desarrollan resistencia, volviéndose inmune al medicamento. La OMS alertó además que esta problemática actualmente está contribuyendo al surgimiento de nuevas superbacterias, poniendo en riesgo a la salud humana. Ante esto, los especialistas aseguran que con la aplicación de nuevas normativas para regular el uso de antibióticos, se podría resolver gran parte de este problema, por lo que se espera que diversos países tomen la precaución correspondiente. Génesis y Rivas, Televen.
Seguimos con más de la primera emisión del noticiero. De inmediato vamos a revisar la prensa que circula en nuestras regiones. Vamos a arrancar este recorrido en el estado Miranda con Diario Avance. En su principal titular destacan la justamente declaración del presidente de la República el día de ayer en la Asamblea Nacional. Ingreso mínimo sube a $100, pero en el cintillo superior una noticia que justamente se deriva de esa misma intervención del presidente. Alex Saab, nuevo presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro el día de ayer durante su mensaje anual ante el Parlamento. Hay otro titular que destaca el Diario Avance para este día. No festejaron, pero sí protestaron, haciendo referencia a los maestros en su día. Dice lo siguiente: un grupo de docentes de Miranda se movilizó este 15 de enero a Caracas para participar en una marcha para exigir sueldos justos. Dijeron que no tenían nada que celebrar y se mostraron inconformes con el aumento de ingreso mínimo a $100. Otro titular que destaca este diario en materia de sucesos: el Danielito y su combo estafaban por Marketplace. Más abajo, capturado hombre que golpeó salvajemente a su pareja. Información de Diario Avance que circula en el estado Miranda para este martes. Del estado Miranda nos vamos a La Guaira. Vamos a revisar qué tienen ellos en el diario La Verdad. Específicamente para este día, el ingreso integral para los trabajadores públicos ocupa pues una parte importante de este diario, pero sin duda alguna que la fotografía más grande y la que tiene pues un poco más de contenido es la movilización de los maestros el día de ayer. Y titulan de la siguiente forma: maestros tienen apoyo. Los docentes recibieron el apoyo de los padres y representantes que los acompañaron en su marcha de las franelas negras hasta la Inspectoría del Trabajo. Por otra parte, en materia de comunidad, Puerto Viejo rodeado de aguas negras. Habitantes claman por una pronta solución, sobre todo por las cercanías de los carnavales, pues temen que ahuyenten a los temporadistas. Más abajo, en materia de salud, ya es un clamor popular: culminen el hospital José Gregorio Hernández. Otro titular que destaca La Verdad para este día: Consejo Legislativo de La Guaira está en mora con ley para regular el uso de los espacios públicos. En materia de sucesos, caen 3 microtraficantes con dosis de cocaína en Maiquetía. Destacan también una noticia que han escrito de mercados: las patas de pollo es la proteína que más se vende. El precio del petróleo OPEP, $80,18 por barril, y también destacan que $1 es igual a 36,03 según el Banco Central de Venezuela. Información de La Verdad que circula en La Guaira para el día de hoy. A ver, son las 6:35 de la mañana, señores televidentes. Vamos a hacer una nueva pausa acá en la presente emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional. Tenemos más que listo el reporte del tiempo y también compartiremos con toda la audiencia los mensajes que nos han llegado a través de la cuenta @el_noticiero. Ya venimos. Rabbit R1 es un tipo de Tamagotchi, también conocido como mascota virtual, que cuenta con inteligencia artificial, permite interactuar con interfaces de otras aplicaciones y busca sustituir a los smartphones. El sistema de inteligencia artificial se trata del Large Action Model, capaz de ofrecer una respuesta rápida y de realizar acciones sin que el usuario tenga que hacer más que dar la orden a través de un comando de voz y pulsar en la pantalla para confirmar que el resultado de búsqueda es el correcto. Con el Rabbit R1 puedes pedir un delivery, hacer recetas, dar indicaciones y buscar información en internet. Además cuenta con una cámara que puedes utilizar para tomar fotografías al refrigerador y según los productos que tengas almacenados te indicará diversas recetas. ¿Será el Rabbit R1 el reemplazo de los celulares? Renny Escalona, Televen.
Ya estamos listos para despegar nuestro avión informativo y lo aterrizamos en Puerto Rico, que nos trae el vocero para el día de hoy. Ellos hablan de un tema de salud. Levantan bandera por el consumo de suplementos. Mezclar estos productos sin supervisión médica podría tener serias complicaciones de salud, advierten nutricionistas. Así lo reseña el periódico El Vocero de Puerto Rico para este día. Tenemos más. Continuamos este recorrido informativo en Argentina. Específicamente vamos a revisar Norte de Corrientes. En su principal titular hablan de economía. Una familia necesita casi $500,000 para escapar de la pobreza. La canasta básica total aumentó 27% en diciembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina. De esa manera, el ingreso debería ser de 495.798 pesos argentinos. Para no caer en la indigencia, un grupo familiar tipo necesita 240.678 pesos para cubrir con la canasta alimentaria. Más abajo, golpe demoledor al sector arrocero. Una estimación preliminar indica que al menos 4.000 productores de la zona centro y sur de la provincia han sido perjudicados por el agua. Información de este diario justamente para este martes. Tenemos más. Y avanzamos con la revisión de las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMET para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con poca nubosidad. Allí están las imágenes. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en el Distrito Capital, en Amazonas y en nuestra Guayana Esequiba. San Cristóbal estará parcialmente nublada con temperatura mínima de 19 y máxima de 28. Guanare parcialmente nublado con temperatura mínima de 23 y máxima de 36. Barcelona parcialmente nublado con temperatura mínima de 23 y máxima de 32. Es importante que usted recuerde que este reporte es válido solo hasta las 12 del mediodía de hoy. Si desea más información puede ingresar a la página web www.inamep.gov.be. Y ahora nos toca revisar qué tienen las redes sociales a esta hora con información que ustedes nos han hecho llegar a través de la cuenta @el_noticiero. Vamos a arrancar este recorrido con un mensaje del señor Leonardo Mora. Él nos dice lo siguiente: buenos días a todo el equipo del noticiero, cada mañana los sintonizo para mantenerme informado. Excelente trabajo de ustedes. Saludos desde USA. Bueno, nos saluda desde Estados Unidos. Hay otro mensaje que nos hace llegar por aquí el señor Luis Núñez. Él con una imagen dice que pues le hace un llamado a Corpoelec para que hagan la instalación de luz, específicamente en la comunidad Santa Bárbara UD 430, parte baja. El Consejo Comunal La Esperanza hace este llamado. Más arriba nos llega un mensaje, nos dicen el llamado es al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, para que apruebe los recursos para mejorar la situación de los techos de Avestos de la comunidad Santa Bárbara, Dos Lagunas, UD 430, parte baja, Consejo Comunal La Esperanza. Bueno, es el mismo Consejo Comunal que mencioné anteriormente. Más arriba, el señor Alex Auxi nos dice, buenos días, feliz martes, denuncia, CanTV tiene a la parroquia San Blas de Valencia sin servicio desde hace más de 9 años. Agradecido por su atención. El señor Javier Fernández nos dice que en Nueva Esparta también amaneció lloviendo. El señor Víctor Lares dice, extrañando esa voz periodística tan bella que nos deleita todas las mañanas, la señora Gaudí Peroso. Bueno, nosotros también la extrañamos, de eso pueden estar seguros. El señor José Rosales dice, buenos días, saludos. No todos los venezolanos cobran el bono de guerra económica. Eso no se considera como avance, viendo que ya vamos para 2 años en marzo, que no se hace ajuste en el salario mínimo. Parte de las opiniones de las personas respecto a este anuncio hecho por el presidente de la República. El señor Pedro Madrid nos sorprende acá. Él dice que buen día al equipo del noticiero. Hoy son mis invitados a este humilde y sencillo desayuno. Lo que gusten, buen provecho. Buenos días, Harley, y al señor Carlos. Bueno, Carlos, ahí nos dejan un desayuno bastante completo. Yo soy partidario de quedarme con el café negro. Te dejo a ti el café con leche. No, lo demás también. Oye, pero humilde y sencillo. Eso es abundante. La verdad que entrarle ese desayuno. Pero bueno,
Es virtual. Sí, es virtual. Lo que abre es el apetito nada más. Uno sale de aquí a comerse unas fruticas y si acaso una arepita. Pues bien, Harry, vamos a resumir algunos otros titulares, algunas otras informaciones que se suman. Saludos, por cierto, a quienes no solo nos sintonizan en Venezuela, también los amigos que nos sintonizan en el exterior, en otros países donde hay también importante número de venezolanos. Bueno, decía, vamos a resumir algunos otros trabajos de investigación, trabajos que realiza el equipo de periodistas del noticiero de Televen. Empecemos con comunidad. Habitantes de la esquina de Dios, esto es en el manicomio, en la capital de la República, en Caracas, tienen más de 2 meses viviendo entre aguas residuales debido a la ruptura de una tubería. Vámonos ahora a Mérida. Alcaldía del municipio Campo Elías, en el estado Mérida, entregó medicamentos a pacientes con diferentes patologías. Ese es un trabajo que hizo Harry Monseguileman. Es bien interesante, ¿no? Desde arte cinético hasta murales. Se pueden observar en las principales avenidas de Caracas. Allí Harry hizo un recorrido y nos muestra algunas de las obras de estos artistas reconocidos y emergentes. Vamos con tema internacional. 5 muertos durante una disputa por tierras en Buenos Aires, en Argentina, una balacera que se registró terrible. En el tema de la entrevista, hoy tendremos como invitado a Fernando Mora. Él es el director ejecutivo de la Cámara Venezolana del Transporte Interurbano. Y siempre tenemos como epílogo, pues, información del arte y el espectáculo en el segmento de lo actual. Acosador de Ariana Grande se declara culpable. La invitación es para que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a hacer una breve pausa y al retorno, pues tendrán las informaciones y sus detalles con Adrián Barros. Buenos días, Adrián, bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Harley. Por supuesto, a ustedes, señores televidentes. Un placer estar de vuelta aquí en el noticiero, bien temprano en la mañana. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer, como siempre, una nueva pausa para publicidad. Al regreso tenemos las noticias y sus detalles. Por ejemplo, más de la memoria y cuenta del presidente de la República, que afirmó que 2024 va a ser el año del bienestar social. Volvemos con esto y más en minutos. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció durante su mensaje anual a la nación que el ingreso mínimo integral será incrementado a $100 de forma indexada desde el próximo 1 de febrero. El primer mandatario nacional manifestó que el 2024 será el año del bienestar social. Calificó el pasado 2023 como un año exigente, complejo y más laborioso de los últimos años. Los $100 del ingreso mínimo integral indexado serán $60 el bono de guerra económica y $40 el cestatique. En 9 meses son 600% el ingreso mínimo integrado indexado. Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo proyectó que la economía venezolana crecerá 8% en su Producto Interno Bruto para el año 2024 e indicó que en materia petrolera se dejaron de producir 3.993 barriles, por lo que no ingresaron a las arcas venezolanas 323.000 millones de dólares. Que el crecimiento económico de Venezuela integral durante el año 2023 superó al 5% del Producto Interno Bruto y fue el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe. PDVSA entró en fase de recuperación de esas mafias bandidas y corruptas. Y en el año 2023 cerró entregando a la nación 6.230 millones de dólares directos.
El presidente Maduro celebró que para el año 2023 se logró reducir 33 puntos de inflación con respecto al año anterior, además de la estabilización del control cambiario. Señaló que en el 2023 se registró el menor incremento del dólar desde la instalación de las mesas de cambio. También agregó que se logró 96,7% de abastecimiento en todo el territorio nacional. Por otra parte, informó que desmantelaron 4 presuntas conspiraciones planificadas desde Miami y Colombia con la CIA y la DEA para atentar contra su vida y del ministro para la Defensa Vladimir Padrino López. Explicó que se buscaba asaltar un establecimiento militar en San Cristóbal el pasado 1 de enero. En diciembre entonces también es cuando, por labores de inteligencia internacional, le agradezco a los países que nos han apoyado en esto, y labores de inteligencia nacional, se capturó al 4.º grupo de conspiradores que tenían nada más y nada menos que el plan de echarle a perder el 1 de enero la paz del país con un asalto a una unidad militar en San Cristóbal el 1 de enero. Un grupo de comandos traído desde Colombia, de mercenarios que iban a buscar a Freddy Bernal, creen ellos, y lo iban a capturar y asesinarlo. Durante su memoria y cuenta, el primer mandatario nacional también informó que la recaudación fiscal aumentó 26% durante el año 2023, lo que se traduce en 5.750 millones de dólares. Desde el Palacio Federal Legislativo, en la Cámara de José Bello, y la asistencia de Gianpiero Anzola, Daniel Álvarez Rojas, Televen. Continuamos con otras informaciones. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios aseguró que el bajo poder adquisitivo y la falta de créditos son los principales problemas que afectan a los comerciantes en la actualidad. El presidente de Consecomercio, Gustavo Valecillo, indicó que para el último trimestre de 2023 se estimaba un leve crecimiento en el sector. Sin embargo, afirmó que cerraron el año sin cumplir las expectativas. Señaló que en diciembre se registró un ligero decrecimiento de la economía, por lo que instó a que se tomen nuevas medidas entre el sector privado y el gobierno nacional para mejorar las ventas en los establecimientos comerciales. El presupuesto de la Gobernación del Estado de Nueva Esparta este 2024 tendrá como prioridad la educación, la salud y la alimentación. El mandatario regional Morel Rodríguez Ávila destacó que en este año de gestión iniciará con la entrega de becas a los estudiantes universitarios de la región insular y así garantizarles un mejor futuro. A partir del 24 vamos a entregar 500 becas a los estudiantes de esta región por medio de la Fundación Jesús Manuel Subero, que fue creada en el gobierno anterior. Igualmente estamos incluyendo varias escuelas para recondicionar escuelas que estaban muy deterioradas y que necesitamos que el niño, la niña, el maestro, la maestra tengan tranquilidad, que haya factibilidad en cuanto a la enseñanza. Por otra parte, Rodríguez refirió que guarda expectativas positivas para este año con respecto a la activación de la Ley de Zonas Económicas Especiales. Confía en la autoridad asignada en esta área por el gobierno central. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquelena, Televen. Entrando en materia de salud, el Ministerio de Salud aseguró que en el país no se han registrado casos positivos relacionados a la nueva variante del coronavirus conocida como pirola. Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud destacó que están realizando labores de vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional, destacando lugares como puertos y aeropuertos. Hizo un llamado a la población a estar atentos solo a la información oficial. Entre tanto, la Universidad Central de Venezuela y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas se encuentran estudiando los beneficios que podrían obtener del coral invasor que se ha expandido por gran parte del territorio nacional. El coordinador del proyecto UNOMIA, Mariano Oñoro, indicó que además evalúan una metodología para su extracción con el fin de recuperar los cerca de 6 millones de metros cuadrados en los que podría estar propagándose.
Señaló que al no tener depredadores naturales puede llegar rápidamente a los diversos espacios acuáticos nacionales, como es el caso del Parque Nacional Mochima, ubicado entre los estados Sucre y Anzoátegui. La alcaldía del municipio Campo Elías, en el estado Mérida, entregó medicamentos y otros insumos a pacientes con diferentes patologías. Esto tras una serie de solicitudes hechas por habitantes de diversas comunidades. Hemos entregado aproximadamente, está prevista la entrega de 80 personas beneficiadas, pero en el transcurso de la semana seguimos revisando, seguimos adquiriendo las solicitudes y esto es importante. Estamos entregando medicamentos de alto costo para la atención, para los problemas neurológicos, para los problemas antibióticos, problemas que tienen que ver con las gripes, que bastones, sillas de ruedas, prótesis auditivas, colchones antiescaras. Tengo problemas de los huesos y necesitaba un bastón, gracias a Dios y a la Virgen. Fue rápido, gracias a Dios, porque yo hace años que no necesitaba. El alcalde indicó que los habitantes de Campo Elías también han recibido ayudas para realizarse estudios de alto costo. Tenemos solicitudes que a lo mejor no aparecen muy explícitas, pero que tienen que ver con los estudios de sangre, tomografía, resonancia. También lo estamos atendiendo y estamos creando en estos momentos una institución o un instituto, un laboratorio clínico para también atender de manera directa a nuestro pueblo. Agregó que también han dotado de insumos médicos diferentes centros asistenciales de esta jurisdicción. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Momento para una nueva pausa comercial en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 4 presuntos delincuentes fueron abatidos en el estado de Guárico. Volvemos con esto y más en minutos. Desde abstraccionismo, pasando por arte cinético hasta murales, Caracas cuenta de oeste a este y de norte a sur de muchas piezas de arte que engalanan nuestra ciudad. En las principales avenidas como en la Sucre de Catia, incluso en autopistas como en la Gran Cacique, Guaycaipuro, hay obras de arte pues, de reconocidos artistas emergentes y reconocidos que le dan ese toque distinto a la capital de Venezuela. Harley Monse Guilemán hizo un recorrido y nos muestra algunas en el siguiente reportaje. Para muchos, la misma rutina de la ciudad hace que se pierda de vista lo obvio. Por ejemplo, ¿cuántos se han detenido a ver en detalles los cerritos? Una escultura piramidal diseñada por Alejandro Otero que involucra varios colores y que simula una papagayo. Está en la autopista Caracas-La Guaira, en la entrada de Catia. O la obra del metro de Caracas, La Culebra y el Colibrí, que es otra de las piezas características del oeste. Fue elaborada por Domenico Silvestro en 1987 y que está en Gato Negro. El arte, a través de los años, se ha convertido en una forma de hacer más cercana y amigable la ciudad. Uno no se da cuenta de eso. Yo comencé a descubrirlo, empecé a tomar fotos y estoy haciendo todo un recorrido de Caracas para tener los mejores recuerdos y compartirlos. Lo estoy compartiendo en las redes y también con mis hijos que están en el exterior para ver su ciudad desde cualquier momento. Este recorrido continúa en Colegio de Ingenieros, donde se encuentra la imponente escultura Abra Solar, otra pieza de Alejandro Otero. Cuenta con 33 móviles realizados de aluminio y metal. La obra cobra fuerza cuando sopla el viento, porque hace que las abras se muevan. Si nos movilizamos por la autopista, encontraremos Fragmento de lluvia para Caracas del artista Carlos Medina, compuesta por 7 piezas de acero en forma de gotas. Fue inaugurada en el 2014. También está la obra Apeliotes por Alberto Cavalieri, en homenaje a los dioses del viento de la mitología griega, y cuenta con 12 metros de altura. En el distribuidor Los Ruices reposa Cayena, realizada por el artista Lubén Damianov. Es una flor venezolana que el autor recuerda como la flor de su niñez. Seguimos el recorrido con la Esfera de Caracas en el distribuidor La Carlota. También es conocida como la Esfera de Jesús Soto, su creador. Cuenta con caños naranjas que forman la esfera que parece estar en movimiento. Con el tiempo se ha convertido en una de las obras de arte más emblemáticas de Caracas. El pasado mes de diciembre, el municipio Baruta le dio la bienvenida a Snoopy,
a través de una escultura trabajada por el Museo Santa Rosa de California, Estados Unidos. La inauguración de esta pieza se suma a la icónica figura de Mafalda, que también fue develada en el 2023 en Colinas de Bellomonte. Recientemente la mirada de los caraqueños se posó en el municipio Chacao por la llegada de las 19 meninas de Antonio Azzato, quien fue el creador del proyecto Meninas Madrid Gallery, que adoptó el trabajo a Venezuela al reinterpretar la afamada obra del pintor español Diego Velázquez, Las Meninas, al imprimir algunos símbolos representativos del país. Me parece algo maravilloso, la gente se entusiasma, ve en cierta parte el arte de alegría, nos representa y si estuvo en Madrid tanto tiempo, me parece excelente que estuviera aquí en Caracas también. Uno de los diseños está inspirado en la explotación de petróleo. Otros rinden homenaje a personalidades como el beisbolista Ronald Acuña Jr. o el salsero Oscar de León. Los paisajes de Venezuela como los Roques o el Salto Ángel igualmente están representados. La naturaleza típica del país como el araguaney y la orquídea forman parte de la exposición. Las obras que están a lo largo de Chacao en plazas y lugares representativos no solamente embellecen el municipio, sino toda la capital. Aparte de las obras de arte que engalanan las calles de la ciudad capital, nuestra Caracas también cuenta con más de 50 museos y lo más importante, su mayoría son gratuitos. En la cámara de Michel Torre, este servidor Harley Monseguilemán para el noticiero Televen. Bien, continuamos con las informaciones. La Federación Venezolana de Maestros entregó este lunes un documento a la Inspectoría del Trabajo en el que se le exige el inicio de la tercera contratación colectiva para los docentes. Esto sucede durante las protestas que se realizaron en todo el país en busca de mejores sueldos. En conmemoración al Día del Maestro, el gremio salió a las calles de Caracas para exigir sus derechos laborales. Fueron varios los puntos donde se concentraron desde tempranas horas de la mañana, finalizando la protesta con una firma entre la Federación Venezolana de Maestros y la Inspectoría del Trabajo. Solicitarle a la inspectora del trabajo, la doctora Luisa Lacema, el reinicio de la contratación colectiva, de la tercera contratación colectiva única y unitaria, ya. En lo más días posible, en horas, en días, la discusión de la tercera convención colectiva única y unitaria. Ese es el instrumento mayor que tiene el trabajador, la discusión de su contrato colectivo, porque es allí donde se discuten todas las reivindicaciones y todos los derechos laborales que tiene el trabajador. ¿En ese documento que acaban de firmar hablan de sueldo? No, solamente del inicio de la discusión de la contratación colectiva. Los distintos sindicatos y magisterios exigen un sueldo de al menos $600 mensuales, además de que el Estado se encargue de acondicionar los colegios del país. Un maestro en Venezuela está devengando hoy entre 8, 10, 15 dólares. Un vigilante de una escuela gana hoy $2. Hoy estamos aquí alzando la voz primeramente por la educación, por el presente y por el futuro de esos 8 millones de estudiantes que no pueden formarse en Venezuela, que les robaron su derecho a la formación. Hoy queremos exigir que se firme la convención colectiva del sector educación. Yo estoy en el último escalafón y cobran una quincena 350. Para llegar a mi sitio de trabajo, yo tengo que pagar 170 bolívares para poder llegar. O sea, es inhumano que hoy en día nos exijan a los maestros que estemos metidos en la escuela apuntando a un pizarrón cuando lamentablemente estamos escribiendo, pero estamos pensando qué le llevo de comer a mi hijo. Los maestros también tenemos hijos, los maestros también tenemos familia. Hoy es 15, ¿cuánto cobraron? ¿O cuánto cobró usted? No, yo cobro los 10 y los 25. ¿Y qué cobro yo? 200 bolívares. ¿Qué hace con esos 200? ¿Qué hago con esos 200? Comprarme medio cartón de huevo y 50 bolívares de queso. Desde el magisterio aseguraron que seguirán bajo protesta hasta que sean escuchadas sus peticiones y exista un acuerdo en beneficio a los docentes. Manuel da Silva, Televen. Por su parte, la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados solicitó al Gobierno Nacional que actualice la Ley Orgánica del Trabajo.
El vicepresidente de la instancia, Fausto Romeo Monte, instó además al Ejecutivo Nacional a ajustar el salario de los venezolanos a uno que sea óptimo y acorde a la realidad. Rechazó también que un docente que está empezando a ejercer la profesión gane lo mismo que uno que tiene ya varios años de experiencia. La vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo, María Verdeal, propuso que se cree un comando estratégico entre todos los sectores de la oposición de cara a la elección presidencial de este 2024. Todo lo que conlleva la organización previa a un proceso electoral, como los escenarios que se pueden ir desarrollando en la materia política, y es necesario ese acercamiento, ese entendimiento, ese análisis y evaluación por parte de la mayoría de los sectores democráticos en miras a el triunfo de las elecciones en este 2024. Eso pareciera que no hay todavía o no se vislumbra todavía como algo que esté materialmente en desarrollo, y es a lo cual el MAS insiste en la necesidad imperiosa de que se conforme. Verdeal hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral a que publique cuanto antes el cronograma electoral, como lo han hecho otros países que tienen elecciones este año. Más de 2 meses tienen viviendo entre aguas residuales los habitantes de la esquina de Dios en el Manicomio, en Caracas, debido a una tubería que se obstruyó y se rompió. A mediados de noviembre fue que apareció este problema según los afectados. Primero se rompió la tubería de aguas residuales y debido a la presión, la de agua potable también cedió, ocasionando que las mismas se mezclaran y salieran a la superficie. Con el agua No estás viendo nada, eso estuvo aquí full de agua sucia hasta allá, todo estaba negado, todo esto. Pues es un foco grande de infección. Y está un médico también vecino que vino y dijo que también lo iba a plantear de esa forma por el problema sanitario pues, que se origina. Esto es una bomba de tiempo para la salud. Esto es un gas que se mete en las casas. Los que sufrimos de vías respiratorias como yo, estamos ahogados dentro de las casas. Sí, le ha afectado bastante los olores. Nos ha afectado a todos. La señora tiene todos, el otro bebé está nebulizándolo. Mi nieto le dio una amibiasis. O sea, han sido muchas cosas juntas. Hace más de un mes llegó una primera cuadrilla de Hidrocapital y empezó los trabajos de recuperación, pero por falta de materiales fueron pausados. Los escombros quedaron obstruyendo la vía, lo que además de haber originado algunos accidentes, tal y como están viendo en este momento en sus pantallas, también ha preocupado a los vecinos, ya que temen quedarse incomunicados debido a la filtración. La única parte es esta, que entran por aquí y entran por allá, pero imagínate, todo eso para allá está incomunicado. Y en horas pico, ¿cómo es transitar por acá por Manicomio justamente con este problema que hay acá? Que bajar por aquí y dar la vuelta y entran por ese callejón. ¿Se retarda más? ¿Es difícil? Sí, es un poquito más difícil, pues, y el que no sabe se pierde. Ese es otro problema. Ahorita hay poca agua, pero cuando está el agua ahí, ese agua parece que recoge todas las cañerías allá arriba. Eso llegaba hasta allí, hasta arriba, la laguna llegaba hasta arriba, cogía para allá abajo. Y durante nuestra grabación se apersonó una cuadrilla de Hidrocapital y parte de sus trabajadores nos indicaron que están esperando a otra cuadrilla que va a traer las herramientas e implementos necesarios para empezar a trabajar en este problema. Nos informaron que justamente esta otra cuadrilla va a traer una tubería de 12 pulgadas con la que pretenden reemplazar justamente la de aguas residuales que originó toda esta situación acá en el sector Manicomio de la capital. Mauricio Cruz, Televen. Estudiantes y representantes de la Escuela Básica Casa Coima en el asentamiento campesino kilómetro 70 del municipio Caroní del Estado Bolívar participaron en un conversatorio sobre turismo sustentable organizado por la Cámara Gastronómica de la entidad. Una escuela donde proyecta para no solamente el estudiantado de la primaria hasta la secundaria, y sé que vamos a ser multiplicadores para otros municipios. Durante esta actividad también participaron operadores turísticos con propuestas novedosas que buscan enamorar tanto a usuarios como a futuros guías turísticos. Tal es el caso del aviador Jimmy Marrul, quien junto a su equipo recorren el país para elevar en puntos específicos un globo aerostático. El turismo es fundamental para el país y por tanto todo lo que podamos aportar de dar a conocer habilidades, capacidades, productos y gente, estamos haciéndolo por el turismo.
Conocimiento y sentido de pertenencia son elementos fundamentales a inculcar en los futuros promotores del turismo local. Porque la naturaleza tiene demás de cosas hermosas, y la piedra del elefante, la piedra del cocodrilo y muchas cosas más que hay aquí en la comunidad, hermosuras. ¿Cómo te sientes tú cuando visitas esos lugares? ¿Qué sientes? Ahí siento una felicidad y una emoción bellísima. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Nos centramos ahora en el estado Guárico. 4 delincuentes, entre ellos uno de alta peligrosidad, fueron abatidos en San Juan de los Morros al registrarse un enfrentamiento con cuerpos de seguridad. Labores de búsquedas emprendidas por comisiones mixtas del 6CPC lograron detectar en la avenida Fuerzas Armadas, en la intersección con la avenida Universidad en San Juan de los Morros, a altas horas de la noche, a 4 presuntos delincuentes a bordo de una camioneta, lo que conllevó a los sujetos a accionar una granada y posteriormente el intercambio de disparos con los funcionarios, dejando como saldo a los 4 sujetos gravemente heridos. Uno de ellos, Henry José Corro, alias El Tierra, uno de los delincuentes más buscados de esta entidad por su amplio prontuario policial. Otros apodados El Chino, El Pelón y un cuarto por identificar. Los mismos fueron trasladados al hospital de la capital guariqueña, donde fallecieron. En el lugar también se hallaron un fusil, una subametralladora, una pistola, partes de una granada, municiones y un radiotransmisor. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. Volvemos a Caracas. Fue detenido un hombre que extorsionaba a comerciantes en el municipio Libertador. Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas indicaron que el sujeto recorría las avenidas, las calles, tomaba fotografías de los locales y de viviendas incluso, y los propietarios también de estos comercios para posteriormente exigirle grandes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas ni la de sus familiares. Como evidencia se incautó un celular, un vehículo que eran utilizados para realizar estos actos. El detenido fue puesto a la orden del Circuito Judicial Penal del área metropolitana del Distrito Capital. Vamos al estado Zulia. En Maracaibo fue detenido un hombre por supuestamente dedicarse a robar. Funcionarios de la delegación municipal señalaron que el sujeto apodado El Gallito, con otros individuos aún por detener, simulaban ser taxistas a fin de ubicar sus potenciales víctimas y al momento de que ingresaran en el vehículo los sometían para quitarles sus pertenencias. El detenido quedó a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Estado Zulia. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 5 presuntos miembros de grupos catalogados como terroristas han sido abatidos en Ecuador. Volvemos con esto y más en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Ecuador, donde las autoridades han abatido a 5 miembros de grupos catalogados como terroristas durante los primeros 6 días de la declaración de un conflicto armado interno. El más reciente balance ofrecido por el gobierno de Daniel Noboa sostiene que el número de detenidos en su lucha contra el crimen organizado ascendió a 1.534, mientras que 2 policías fueron asesinados y otros 11 liberados. Nos vamos a Argentina. 5 muertos, entre ellos un adolescente y al menos 6 heridos de bala. Dejó una violenta disputa por tierras en una localidad de Buenos Aires. El hecho ocurrió cuando miembros de una comunidad se enfrentaron durante una asamblea que discutía la venta y distribución de terrenos ilegalmente ocupados. La Fiscalía ordenó varios allanamientos para detener a los 3 presuntos autores de los disparos. Autoridades en Colombia confirmaron la captura de un hombre identificado como Miller Gutiérrez Sánchez, alias Colorado, quien es señalado de ser el autor de una masacre perpetrada en el municipio San Martín del departamento Mita, en la que fueron asesinados 4 integrantes de una familia. El sujeto fue apresado en su vivienda en medio de un operativo policial donde se recolectaron un arma de fuego, una mira telescópica de largo alcance, municiones de distintos calibres y radios de comunicación. Seguimos en Colombia.
El presidente Gustavo Petro anunció que se reunirá en el Vaticano con el Papa Francisco al culminar su participación en el Foro Económico Mundial de Davos a través de la red social X. El mandatario detalló que abordará junto al Sumo Pontífice temas relacionados con la paz de Colombia y el mundo. Decenas de pescadores peruanos protestaron en Lima frente a la empresa española Repsol al cumplirse 2 años de un gigantesco derrame petrolero que contaminó las costas del norte del país. Los manifestantes exigieron a la petrolera atender los daños que aún persisten en al menos 25 playas de la zona y una indemnización económica para unos 3.000 afectados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su deseo de sostener un encuentro con su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo para abordar la cooperación y migración en medio del flujo migratorio en la frontera común. El mandatario mexicano aseguró que busca afianzar las alianzas en materia económica, social y cultural. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disolvió el Parlamento y convocó elecciones legislativas anticipadas para el próximo 10 de marzo. Esta medida se genera tras la renuncia en noviembre del primer ministro, el socialista Antonio Costa, quien es investigado por supuesto tráfico de influencias. Volvemos a nuestro continente. El bullying o acoso escolar y también su práctica virtual serán delitos incluidos en el Código Penal de Brasil. El presidente de la nación, Luis Ignacio Lula da Silva, sancionó la ley que castigará con multas y penas de hasta 4 años de prisión a quienes intimiden sistemáticamente a una o más personas. La normativa también sanciona las conductas que instiguen al suicidio y aumenta las penas de crímenes ya previstos en el Código Penal que sean cometidos en escuelas de educación básica. El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense indicó que las temperaturas bajo cero y los vientos helados se mantendrán en el país hasta mañana y que para finales de semana se espera una nueva ola de frío ártico que puede traer temperaturas extremas hasta 40 grados bajo cero. Además de fuertes nevadas, los estados de Montana, Dakota del Norte y del Sur, Michigan y Nueva York se verán afectados con este fenómeno climático. El movimiento islamista palestino Hamas anunció la muerte de 2 rehenes israelíes, ambos hombres, uno de 53 y otro de 38 años, secuestrado en el sur de Israel el 7 de octubre del año pasado. El brazo armado de Hamas, las brigadas Esedin al-Qassam, emitieron un comunicado junto a un video en el que aseguran que estos 2 hombres murieron en bombardeos israelitas en Gaza. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, descartó cualquier alto al fuego y defendió que la única manera de liberar a los rehenes es seguir aplicando presión militar. El astro argentino Lionel Messi ganó el trofeo The Best al mejor jugador de 2023, mientras que la española Aitana Bonmatí se quedó con el de mejor jugadora. Durante la ceremonia que se desarrolló en Londres, se entregó a Pep Guardiola, el galardón al mejor entrenador en categoría masculina y Sarina Wiegman como mejor entrenadora femenina. En cuanto al mejor guardameta, fueron premiados Ederson Morales en masculinos y Mari Earps en femenino. Por su parte, el premio Puskás al mejor gol fue para Guilherme Madruga, galardón al juego limpio de la selección de Brasil por su lucha contra el racismo, mientras que a la mejor afición fue para Toto Íñiguez, el hincha de Colón. Seguimos con los premios de Best. Es que durante la celebración también fue anunciado el 11 ideal, donde destacan figuras como, por supuesto, Lionel Messi y Kylian Mbappé. En la lista también están los defensas Kyle Walker, Rubén Díaz y John Stones, los centrocampistas Bernardo Silva y Kevin De Bruyne, así como el atacante Erling Haaland, todos del Manchester City. También Jude Bellingham y Vinicius Junior, también Courtois, el portero del Real Madrid. En lo concerniente al 11 ideal femenino figuraron Mari Earps,
Olga Carmona, Lucy Bronce, Alex Greenwood, Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Ton, Aitana Bonmatí, Alex Morgan y Sam Kerr. Seguimos con fútbol. La selección de España y Brasil se enfrentarán en un amistoso contra el racismo. Con esto hacemos un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Transporte Interurbano. Volvemos con esto y más en minutos. Hoy quiero hablarles de Servicios Previsivos Roferirca, la empresa líder en previsión funeraria con más de 30 años de trayectoria, apoyando a sus clientes en cualquier parte del país en los momentos más difíciles, como la pérdida de un ser querido. Roferirca te acompaña con su personal altamente calificado en tu proceso de duelo. Afíliate comunicándote al máster 0212-953-8620 o en roferirca.com. Servicios Previsivos Roferirca, siempre su mano amiga. Estás viendo el noticiero. Bueno, vamos a compartir con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana del Transporte Interurbano. Bienvenido, Fernando. Un nuevo año, ¿no? Y bueno, yo no sé si hay muchas diferencias entre la última vez que conversamos el año pasado sobre la situación del sector transporte con este inicio de este año 2024. Yo creo que las cosas están más o menos igual. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Feliz año para ti y a todo el pueblo de Venezuela. Pues nosotros los transportistas le deseamos al pueblo de Venezuela que este año sea mejor y que podamos juntos lograr muchos de los objetivos que tenemos planteados los venezolanos. En el caso de los transportistas, no, la situación no ha variado prácticamente nada entre la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar con el pueblo de Venezuela, que sabe las vicisitudes que estamos viviendo. El sector transporte sigue con el problema del combustible, que es el problema más grave que tenemos, que es el que no nos permite salir a trabajar todos los días. Tenemos compañeros en el interior que están durando hasta una semana parados, y eso afecta los ingresos del transportista, afecta la calidad del servicio, el volumen de servicio, y por eso en ciudades como Caracas, en las horas pico, la población está sufriendo muchísimo por la falta de unidades. Falta de unidades debido al tema del combustible. Igual en el sector interurbano la situación sigue siendo grave, ya que los autobuses que circulan por el resto del país también están perdiendo 2 y 3 días para surtir gasoil. Primero porque la carretera no se consigue. O sea, echar gasoil en la carretera es prácticamente imposible para las unidades de transporte público. En la mayoría de las estaciones donde hay una cola de gandola, y bueno, usted va cargado de pasajeros. Se definieron 17 estaciones de servicio en carretera y ni las estaciones cumplen con ese propósito, ni PDVSA los obliga a que se cumpla. Total que... ¿Y por qué, Fernando? O sea, si hay una obligación, es un acuerdo establecido. Mira, nosotros... Es una normativa que surgió, es la obligación, es movilizar a un país, ¿no? Aparte de una sociedad. PDVSA no le ha dado explicaciones al país. Mucho menos no la va a dar a los transportistas. Sin embargo, nosotros tenemos un organismo que es el órgano superior del transporte, en el cual dirige la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, que también dirige el vicepresidente de los servicios, el general Néstor Reveroli, donde están los ministros de Transporte, ministros de Relaciones Interiores, Comercio, y está la representación de PDVSA. Entonces, en ese órgano, PDVSA se compromete a hacer y a tomar cierto tipo de decisiones. Pero después que salimos de esas reuniones, eso no se cumple. Y nosotros lo hemos denunciado aquí en tu programa y le hemos dicho al presidente de la República a través de los medios: presidente, revise la situación de PDVSA con respecto a los transportistas. A usted le dicen que se nos suministran un volumen de combustible. Ese volumen de combustible que le dice en el informe PDVSA, eso es mentira. Y es mentira porque más de la mitad de ese combustible que se le asigna a los transportistas
es desviado para suplir a organismos del Estado, llámese de seguridad, alcaldías y gobernaciones, que los necesitan también, pero que deberían tener unas estaciones también para ellos en medio de esta escasez. Nosotros los transportistas y los venezolanos lo que aspiramos es que no haya escasez de combustible, que PDVSA nos diga hasta cuándo va a durar esta crisis de combustible, cuánto tiempo los venezolanos tenemos que hacer cola, no solamente para echar combustible subsidiado, es que usted ve ahorita en el resto del país muy poco, en Caracas se ve muy poco, pero salga fuera del área metropolitana para que usted se encuentre colas en las grandes ciudades y en los pueblos de Venezuela, colas inmensas de hasta 150 y 230 carros para surtir combustible no subsidiado a precio dolarizado. Ahora, ¿cómo resiste el sector frente a esa realidad? ¿Qué hace el sector? Estamos en una crisis porque la tarifa que tenemos es una tarifa que es totalmente insuficiente. En las últimas semanas de diciembre, el Ejecutivo Nacional tuvimos una reunión en el despacho del ministro, en el cual pues, se hizo una propuesta, el sector transporte hizo una propuesta entre 15 y 20 bolívares la tarifa mínima urbana. Nos quedaron de darnos respuesta 8 días después. Ya vamos, hoy sería la segunda semana de enero. Siguen 10. Siguen 10, aunque hay algunas alcaldías que ya han permitido el cobro de 15 bolívares. Por ejemplo, en San Francisco, en de Zulia, en algunas del estado Lara, en Barinas, pero ¿qué es lo correcto? Como yo te lo decía la otra vez, los alcaldes deberían asumir algo que es competencia de ellos estrictamente, porque el transporte urbano, de acuerdo a la ley de régimen municipal, la facultad la tiene es el alcalde, pero los alcaldes, primero, de manera irresponsable, no asumen esta tarea porque eso tiene un costo político para ellos y lo ven de esa manera. Entonces, no lo asumen, pero tampoco asumen el rol del mejoramiento del transporte urbano. Y eso es grave. En Venezuela el transporte urbano tiene un déficit de más de 15 años con respecto a las ciudades de los países vecinos. No estamos hablando de Europa, ni estamos hablando... En cuanto a tarifas, dices... En cuanto a la calidad del servicio. Calidad del servicio. Y la tarifa. Porque bueno, y no hablemos de la obsolescencia de las unidades. Bueno, que eso va dentro de la calidad del servicio. Claro. O sea, cuando tú tienes un país donde la unidad más joven tiene 7 años, 5 años, bueno... el resto del parque automotor estamos hablando de 20, 25 y hasta 30 años de servicio. Sí, hay una unidad que de verdad yo no sé cómo funciona. Eso no se ve en los países vecinos. Cuando poner ejemplos de que no, que estás poniendo ejemplo el primer mundo, no, estamos poniendo ejemplo América del Sur. Colombia, por ejemplo. Colombia, por ejemplo. América del Sur, cualquier país de América del Sur nos lleva una ventaja sustancial en el transporte urbano, porque hay conciencia de que el transporte urbano debe tener un subsidio, bien sea directo al ciudadano o indirecto a los transportistas. Vamos a hacer una pausa, Fernando, y vamos a regresar enseguida. Estamos conversando con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana del Transporte Interurbano. ¿Estás prevenido para ese momento tan difícil como es la pérdida de un ser querido? Roferirca te ofrece la oportunidad de evitar gastos imprevistos, diligencias y trámites engorrosos en ese momento de confusión y dolor. Adquiere un plan de previsión y garantiza un servicio funerario, cementerio o cremación a nivel nacional. Alivia tu carga y apóyate en nuestros operadores. Afíliate y llama al 0212-953-8620 o contacta a sus redes @Roferirca y roferirca.com. Servicios previsivos Roferirca, siempre su mano amiga. Estás viendo el noticiero. Bien, continuamos con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana del Transporte Urbano. Bueno, frente a esta realidad, vamos a seguir con dificultades. Hay un problema adicional, ya que mencionamos el problema el tema de la obsolescencia. No hay crédito bancario, entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo sustituir unidades? ¿Cómo trabajar? No sé si ustedes han tomado alguna iniciativa en ese sentido.
Nosotros hemos hecho propuestas, Carlos, y propuestas que ya han sido utilizadas en el país. Cuando se crea el Fondo Nacional de Transporte, conocido como FONTUR, Fondo Nacional de Transporte Urbano, cuando se creó precisamente como un mecanismo de auxilio financiero a los transportistas para poder evitar de que ese costo financiero se le imputara a la tarifa, que la tarifa tuviera un costo social y la diferencia entre la tarifa social y la tarifa real, esa diferencia se la compensara el Estado y debe compensársela el Estado a los transportistas. Nosotros hemos dicho, hay que alimentar el Fondo Nacional de Transporte con recursos del Estado. ¿De dónde se van a sacar esos recursos? Hemos dicho, señores, cobren el combustible y de una alícuota parte del combustible, pásenlo a ese Fondo Nacional para poder financiar el transporte público de aquellos que no tienen carro, que son la inmensa mayoría de la población. Quienes tienen vehículos, son las minorías, no es la mayoría de la población. La mayoría de la población se desplaza o la desplazamos los transportistas. Sí, claro. Entonces, esos recursos, FONTUR en el pasado llegó a financiar más de 50.000 unidades en su época. Y las tales unidades chinas que comenzaron a llegar, esas ¿qué unidades pasó? Que se trajeron al país, en aquella época tenían un subsidio del 40 y 50% de fondo perdido. Y estas que llegaron también en los últimos años, ya no hay tantas como antes. Las chinas, Yutong, en fin, eso ya no está llegando, sino solo para líneas del Estado venezolano. No, ahorita no está llegando. Por lo que llegó lo último. El sector transporte en el año 2015, 2016, que fue la importación masiva que hubo de las 6.000, 7.000 unidades que llegaron al país, al sector transporte se le asignaron 1.000 unidades entre interurbano, privado. Sí, para el transporte privado, entre interurbano, suburbano y urbano. De esas 1.000 unidades, bueno, nosotros seguimos teniendo casi el 90% de las unidades operando. Ok. Poco, sin combustible, pero operando. De las otras 6.000, bueno, habría que preguntarle al Ejecutivo dónde están. El tema es que es muy difícil, cualquier empresa del Estado de transporte que se funde y la tarifa sea más social que la social que nosotros tenemos, jamás van a tener los recursos para poder mantener esas unidades. Y el final ya lo conocemos y lo palpamos. Cuando bajamos hacia Guarena y vemos a la izquierda el terminal de Oriente, ahí palpamos esa realidad. Y eso que sucede ahí lo vemos en muchos estados del país, donde esas unidades que llegaron en aquella época no están prestando servicios, pero es porque... O las canibalizaron, como llaman. Por eso, pero es porque es una política equivocada. No, desde luego que es una política equivocada. Ahora bien, la posibilidad que el sector privado del transporte, por ejemplo, el urbano y el interurbano, Fernando, pueda tratar de conseguir algún financiamiento internacional para traer unidades. Mire, ahí sí, hay que decirlo, el bloqueo nos ha hecho un daño tremendo, los bloqueos económicos al país. Nosotros, y yo como venezolano, y te lo he dicho en este programa, yo soy enemigo de los bloqueos. Creo que ese no es el mecanismo para que los venezolanos vayamos a un cambio. O sea, el problema de Venezuela lo resolvemos los venezolanos. Todo bloqueo económico no perjudica a las élites de los países que los bloquean. Terminan perjudicando al pueblo. En este caso, los transportistas no tenemos acceso a esos créditos, bueno, porque la banca internacional no nos puede prestar porque existe un bloqueo económico contra Venezuela. Entonces, es difícil. Y la banca nacional le es imposible, por el encaje legal que tiene, de darnos crédito. Y de hecho, nosotros es muy poco. Y buscar un mecanismo, Fernando, a través del Estado venezolano como puente con algún país, no para el sector público, sino para el sector privado, y que ustedes asuman la responsabilidad del pago de las unidades, ¿no se puede hacer? Sí se podría hacer, y en el pasado se hizo. No necesariamente con China. Puedes hacerlo, no sé, con España, con cualquier otro país europeo. Eso es algo que está en la mesa y que venimos proponiendo y que aspiramos que en este año 2024 hagamos una realidad. El sector interurbano estamos estudiando posibilidades con un sector... Tienes a Brasil ahí al lado. Sí, pensando en unas unidades tremendas. Sí, pero nosotros, el sector interurbano hemos venido evaluando la posibilidad de una alianza con sectores financistas de España. Pero estamos esperando
digamos, que avanzar un poco y proponérselo al Ejecutivo, porque al final tiene que ser el gobierno el que nos brinde la fianza frente a esos organismos internacionales. Bueno, muy bien. Gracias por toda esta información, Fernando. Ojalá poco a poco puedan salirse o puedan salir ustedes de toda esa serie de problemas. Bueno, renovada la invitación para una próxima oportunidad, pausa. Y al regreso siempre tenemos el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del espectáculo. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestra red social, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios, recordándoles que amamos la interacción con todos ustedes. Dicho esto, ahora sí damos inicio a las noticias de arte y entretenimiento para comentarles que acosador de la cantante Ariana Grande se declara culpable. Y seguimos en informaciones similares porque también quiero comentarles que detienen a otro acosador, pero en esta oportunidad de Miley Cyrus frente a su casa. Y ahora les quiero comentar sobre Kit Harington y el infierno que vivió tras protagonizar The Game of Thrones. El actor le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad mientras se encontraba en rehabilitación en el año 2019. Además, el artista reveló el infierno que vivió tras protagonizar la serie de HBO debido en parte al nivel de fama que alcanzó gracias al personaje al que interpretaba. Kit, de 37 años y quien tiene 2 hijos con su esposa y coprotagonista de la famosa saga, Ross Leslie, reveló que quedó impactado al recibir el diagnóstico en una clínica de rehabilitación estadounidense. Recordemos que Harrington habló recientemente sobre su lucha con la fama después de interpretar a John, situación que lo convirtió en un personaje reconocido y con millones de fanáticos en todo el mundo, pero que también lo llevó a un infierno personal por la forma en que su salud mental quedó afectada. Por su parte, el actor afirmó que después de terminar de filmar la serie tuvo una especie de crisis nerviosa en la que todo se tornó cuesta arriba para él debido a esa sobreexposición. Y continuamos con más informaciones aquí en Lo Actual. En esta oportunidad quiero hablar sobre Sherilyn, quien habla del proceso de fecundación in vitro al que se sometió. Luego de revelar que había iniciado el tratamiento para convertirse en mamá por segunda vez, la actriz compartió nuevos detalles en sus redes sociales del proceso de fecundación in vitro al que se está sometiendo. A través de una dinámica de preguntas y respuestas que organizó en su cuenta de Instagram, la artista de 38 años explicó que el tratamiento inicial consta en aplicarle 28 inyecciones mismas que ayudarán a que sus óvulos crezcan fuertes para continuar con la siguiente fase. A la pregunta de sus seguidores sobre si ya escogió el sexo de su bebé, la mexicana explicó que aún es muy pronto para saberlo, pues se encuentra en la primera fase del tratamiento de fertilidad. Además, la actriz explicó que el sexo del bebé no depende solo de ella, sino de un proceso todavía más elaborado. Pasamos a otras noticias y es que Napoleón de Ridley Scott se estrena en streaming. La película que protagonizan Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby acaba de llegar al streaming. Por supuesto, semanas antes de que se aloje en la plataforma de Apple TV+, Napoleón es una película de proporciones épicas como las que se rodaban en la época dorada de Hollywood, esas que duraban 3 horas e involucraban a miles de personas delante y detrás de cámara, escenarios reales y una producción de meses. Después de su paso discreto por las salas de cine, la historia del controvertido emperador francés ya se encuentra disponible desde el pasado 9 de enero para renta o compra digital en Google Play, como antesala de su estreno en Apple TV+ y en una fecha que se confirmará próximamente. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros de noticiero. Adelante. Pues bien, llegamos al final de esta primera emisión. Claro, por el día de hoy vamos a dejarles nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Vamos a comenzar con X. Allí nos consiguen como @el_noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram estamos como @el_noticiero Televen para que también esté al tanto del acontecer nacional e internacional.
Las de nuestro canal también son importantes, se las recordamos @canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto no olviden descargar nuestra nueva aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis para que puedan disfrutar de su canal favorito desde cualquier lugar en el que se encuentren. Entonces, la despedida hasta mañana 6:05 después del himno nacional. Continúen en sintonía de Televen, tu canal.